Hola chicos, muy buen día. Me presento nuevamente, soy la licenciada Carmen Patricia González Vázquez y estamos en esta segunda sesión del módulo de la materia de Filosofía de la Educación. En la clase anterior hablábamos de una introducción a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que trata nuestra materia, de qué manera en forma crítica, reflexiva y analítica vamos a estudiar este fenómeno educativo. En nuestra segunda sesión, pues estaremos abordando los temas de educación, educabilidad, escuela, las características del fenómeno educativo, los fines de la educación, el fin y el objetivo ideal y la proyección educativa de los valores. Jóvenes, el objeto de estudio de la filosofía de la educación es el hombre y precisamente es lo que nos atañe en esta segunda sesión. De qué manera vamos a orientar la posición que se tome ante su educabilidad y a partir de darle solución a varias interrogantes. Primeramente, ¿qué es la educación? ¿Qué es este fenómeno educativo? ¿Para qué se educa y por qué se educa? Tenemos que tener en claro que somos el objeto de estudio de la filosofía de la educación. Es el papel rector de la filosofía de la educación entre los fundamentos teóricos de la teoría educativa. La educación tiene lugar la formación de subjetividad desde lo objetivo y la individualidad desde lo social, como parte de nuestra realidad y como partes integrantes de una sociedad cambiante como es en la actualidad. El lugar que ocupa el hombre en sociedad permite definir el modelo de hombre a formar y el modelo de educación y modelo de escuela que se pretende. Tenemos que tener muy en claro que son las bases primordiales para poder abordar esta temática. Dentro de las funciones de la filosofía de la educación es establecer fundamentos pedagógicos, psicológicos y sociológicos para brindar una concepción de la vida y del ideal del hombre que se quiere alcanzar. ¿Cómo queremos formar a estas personas de bien? ¿Cómo queremos guiar, acompañar, educar a las nuevas generaciones? Es un trabajo y es un proceso de planificación, de organización, para determinar objetivos, contenidos del proceso de organización, desde sus formas, sus medios y sus métodos que se van a emplear. Chicos, la filosofía de la educación se centra en la reflexión de la educación, como bien decimos. Reflexiona los fines de la educación, el para qué. Y hay dos modelos, recordaremos, dentro del discurso de la filosofía. Se encuentra el modelo analítico, que se enfoca en el pensamiento teórico, y se encuentra el modelo sintético, que es la práctica, es la acción, es cómo actuar en el campo educativo, de qué forma, de qué manera, qué vamos a hacer nosotros como agentes de cambio en esta sociedad. La pedagogía es cómo hacer a la enseñanza, es decir, el qué hacer. Ahí está encargado, ¿verdad? La pedagogía. Dentro de la teoría de la educación es el cómo lo vamos a hacer. Y la filosofía de la educación es para qué lo vamos a hacer. ¿De qué te sirve? Hay que reflexionar. Estos modelos operativos que generan y si se tienen claro para qué se va a educar. Recordemos que la educación es una insuficiencia, un conflicto, una contradicción. No hay un entendimiento al explicar. Por eso se dice que es un proceso complejo, que hay que escudriñar. Y aquí es donde se genera cuando no se tiene claro para qué se va a educar y aparece la filosofía. Por eso esta conjunción, ¿verdad? Esta unión entre filosofía y educación, para buscar alternativas, métodos y solucionar la problemática que se está viviendo en el ámbito educativo. Este proceso de enseñanza-aprendizaje, jóvenes, es lo que nos atañe.
y lo que estaremos viendo en estas sesiones, ¿verdad? El fenómeno educativo, la educación es un proceso que se interesa a la mayor parte de las personas debido a la importancia que se tiene en la vida. Recuerden que los primeros formadores y donde obtenemos nuestra educación, nuestra cultura, nuestras bases, nuestras raíces, es en la familia. De qué manera estamos formando, ¿verdad?, a nuestros hijos, de qué manera estamos formando a nuestra familia, con premios, con castigos, con autoridad. ¿De qué manera? Porque si utilizamos la violencia, eso no es enseñar, es adiestrar. Nosotros como hombres de raciocinio, pensantes, que tenemos la libertad de elegir y saber lo que está bien y lo que está mal, que es dentro de lo que vemos también, y estaremos estudiando dentro de la ética, esos valores, ¿verdad?, que nos forman como seres humanos. Por eso hablaba de esa subjetividad y el ser objetivos, ser congruentes, lo que decimos, lo que se piensa y lo que hacemos, lo que se realiza, ¿verdad?, en la práctica educativa. Entonces, queremos instruir, queremos adiestrar, queremos educar. Hay que analizar estas cuestiones, ¿verdad? Donde la educación, chicos, no hay que perder de vista que es un fenómeno que se acontece en sociedad y que a este le resulta esencial para adaptar al individuo. También opera como un medio para conservar y desarrollar la cultura. La educación, jóvenes, es un fenómeno individual y personal, y el protagonista de la educación en cada persona en cuanto aprende y se desarrolla es gracias a los poderes que se dispone como ser humano. La educación es el proceso por el cual se perfecciona el ser humano, una modificación, una transformación y un desarrollo, ayudado lógicamente con las distintas ciencias, la filosofía de la educación o pedagogía de la educación, ¿verdad?, que conlleva, necesita de la psicología, necesita de la sociología y necesita de la antropología para que sea un estudio completo, ¿verdad?, si queremos formarlos completamente, una formación integral desde todos los ámbitos, ¿verdad? Este fenómeno educativo plantea un problema axiológico. ¿Qué tipo de perfeccionamiento es el que debemos estimular? La centralidad de la persona, el proceso educativo como un proceso de crecimiento, y si la finalidad de la educación o la clase que impartimos es la transmisión del conocimiento, cualquier buen libro lo puede hacer. Y más ahora, ¿verdad?, en este sistema multimedia que tenemos. Hay que aprovechar todas estas cuestiones, estos adelantos, para llevar un buen desarrollo educativo. La educación es ese proceso humano en el que la relación es el componente principal. Por eso el centro del proceso educativo está en la persona. La educación, chicos, acontece en virtud de las capacidades humanas específicas para captar y desarrollar la cultura y se manifiesta a través de ese proceso de maduración, ¿verdad? Como desde los distintos sectores de la educación básica, la educación media, la educación superior, nos van formando, ¿verdad? La culturización se realiza a través del aprendizaje, un tema muy importante donde el aprendizaje humano se produce gracias al ambiente sociocultural que nos envuelve. El poder de la educación es mayor en la medida que el ser es más joven, pero hasta en las etapas más tardías de la vida hay posibilidades de aprender. Recuerden que esto es un constante aprendizaje en nuestro diario vivir. El clima en educación está tomando de un tiempo a esta parte una real importancia a nivel social en el contexto nacional e internacional. La educación no se lleva solamente a través de la palabra, sino que está presente en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Es un proceso de concentración y vinculación cultural, moral. Este fenómeno educativo y dentro de los fines de la educación que atañe precisamente a la filosofía de la educación, ¿verdad?, es el establecimiento de los fines educativos que requiere una reflexión filosófica sobre el valor, la importancia,
la jerarquía de los mismos, de acuerdo a los criterios éticos y la permanencia pragmática e ideológica. Esa verdad, ese conocimiento, esa subjetividad, esa objetividad, ¿verdad? La educación no se lleva a cabo solamente a través de esta palabra, como decíamos, ¿verdad? Es gracias a la educación que las nuevas generaciones pueden asimilar y aprender todos los conocimientos necesarios, las normas de conducta, las formas de ser, las formas de cómo ven el mundo, las generaciones anteriores a como la vemos en la actualidad, ¿verdad? La educación, chicos, siempre responde a una política de Estado en términos de tipo de hombre y de sociedad que se desea alcanzar. Es el medio que un pueblo utiliza para salvaguardar, mejorar, transmitir su cultura sistematizada y cotidiana. Es importante, chicos, que estemos analizando este fenómeno que surge de la realidad, este contexto institucional, este programa del curso, esta preparación, yo como docente, el perfil de ustedes como alumno, la planeación que se realiza, la evaluación continua y parcial, este proceso de enseñanza-aprendizaje, esta planeación de la clase, esta respuesta en el perfil de egreso que queremos en ustedes los pedagogos, ¿verdad? La enseñanza eficaz o eficacia docente depende de las características personales de los profesores. La interacción de este docente con el alumno se manifiesta en la reflexión de esta acción recíproca, ¿verdad? Siempre he hecho mucho hincapié en que todos estamos aprendiendo. Y las cualidades subjetivas del docente, tanto las intelectuales, las didácticas, las morales, todo nos conlleva, ¿verdad?, a un mejor planteamiento. Recordemos que la docencia es una forma concreta de una vocación pedagógica. Es una carrera nunca terminada. Siempre estamos en constante aprendizaje, estudiando, ¿verdad? Es una carrera sobre la que se proyectan opiniones sociales muy diversas. Es una actividad intencional y sistemática mediante la cual se favorece la construcción del conocimiento y el desarrollo de la persona, y donde las ciencias de la conducta es donde interviene la psicología, ¿verdad? Donde se fundamenta la tecnología, la práctica, para darle el carácter de ciencia. Bien, chicos, en esta segunda sesión vamos a estar viendo precisamente los fines, la educación, qué es la educabilidad, ¿verdad? Y de qué manera nos atañe esta proyección educativa de los valores. Voy a estarles anexando algunos complementos y las actividades a realizar. Vamos a estar interactuando en las distintas plataformas. Estoy a sus órdenes como siempre, ¿verdad? Cualquier duda, recuerden que estaremos para tratar de orientar en todos los temas, ¿verdad?, a desarrollar en las planeaciones, y como bien menciono, para llegar a buen término en nuestro curso de Filosofía de la Educación. Hasta la próxima clase.